qué raro es esto, o sea, me parece muy raro. Voy a empezar acaso todos mis vídeos hablando de qué raro que esté subiendo vídeo, qué novedad, oh my god, what is this. No, a ver, creo que ya con este vídeo como que se ha definido que ya estoy aquí y que no me voy a ir, a no ser. No, pero me mola que esté subiendo vídeos y me parece súper sorprendente que esté siendo constante con algo en mi vida. Y hoy, como veis, la iluminación está un poco rara porque, o sea, literalmente me he puesto un flexo como foco porque hoy está muy nublado y no me ilumina casi nada. Y entonces pues me he puesto eso. Y no sé cómo, dependiendo de cómo lo vea después editado y todas esas cosas, pues ya veré si mantengo esa iluminación o sigo con la luz natural o no sé. Hoy quiero hablar de algo escalofriante, horripilante. Ookie, spooky, kooky, megalamuki, ding dang dookie. Que te mantendrá pegado en la silla todo el rato, o en la cama o en el váter, depende de dónde estés viendo el vídeo. Te sorprenderás, porque lo que vas a escuchar hoy es increíble. De hecho, viene bastante bien lo del foco ahí, porque parece que me van a hacer un interrogatorio o algo. Sí, bueno, quiero alegar que este sujeto llamado Mary ha copiado mis memes, me ha joseado un meme en Twitter y quiero denunciarlo anónimamente. Quiero hablar de una cosa que cada vez que la hablo con alguien es como que recibo dos respuestas. O vaya, sí, a mí también me ha pasado. O ¿de qué coño me estás hablando? ¿Qué es eso? Y no voy a hablaros de cómo he conseguido ser tan bella, no, sino sobre la parálisis del sueño, que muchos de vosotros supongo que habréis tenido alguna vez en vuestra vida. Para mí es algo común y creo que ya casi todo el mundo ha tenido alguna vez en su vida parálisis del sueño. Habrá gente que no habrá tenido nunca o que sea algo poco constante, pero para mí es una cosa que como que es algo con lo que ya voy viviendo y más o menos pues nos llevamos bien. No nos llevamos nada bien. Para quien no lo sepa, pues me he puesto a buscar en la Wikipedia porque yo sí sé lo que es, pero aún así para dar una definición más concreta, la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y la vigilia. Es decir, es una especie de trastorno que ocurre o antes de despertarte, que suele ser ahí más o menos, o justo antes de caer dormido. Suele pasar cuando estás en una especie de limbo entre dormir y despertar o despertarte, o estar despierto y dormir. Su duración suele ser corta, generalmente de 1 a 3 minutos, tras los cuales la parálisis se da espontáneamente. Durante el episodio la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. La parálisis de los músculos voluntarios se asocia a un tipo especial de alucinaciones que reciben el nombre de alucinaciones hipnagógicas. Lo voy a poner aquí porque no tengo ni idea. Y pueden ser visuales, auditivas o táctiles. Se manifiestan viendo u oyendo objetos inexistentes o creyendo que una persona cercana se encuentra en las proximidades. Según esto, entre el 3 y el 6% de la población experimentan episodios repetidos de parálisis del sueño. Y esto normalmente es por tener problemas de sueño, por ejemplo, mal horario, insomnio, la postura en la que tengas, y se suele tratar con antidepresivos y cosas para que el sueño, la calidad del sueño sea mejor. Yo soy una persona que es muy propensa a tener pesadillas, a tener parálisis del sueño, bla 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 bla, pero más concretamente parálisis del sueño, y tengo varias. O sea, depende también un poco de mi estado mental, porque según esto va muy relacionado con los trastornos del sueño y esas cosas, y si tu calidad del sueño es mala, por ende vas a tener más problemas de parálisis de sueño y cosas así. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido momentos en los que mi calidad de sueño era horrible y pues era muy propensa a tener estos, y depende mucho pues eso de cómo sea tu estado mental. Hay gente que a lo mejor pues a pesar de que esté mal no experimentan estas cosas, y hay otra gente que sí. Yo en mi caso he tenido muchas, y hoy pues lo que voy a hacer va a ser como una especie de story time, o no sé, hablando de, destacando 3 ocasiones en las que he tenido parálisis del sueño, fijándome en 3 etapas de mi vida: en la infancia, en la adolescencia y en la vida actual. Yo cuando era pequeña tenía muchísimas pesadillas, o sea, soy una persona que tiene mucha imaginación, entonces si tengo imaginación para la vida en general,
si tengo imaginación para la vida en general, pues imagínate para los sueños. O sea, tengo sueños que son súper locos y luego tengo pesadillas que son horribles. Y de pequeña tenía muchísimas pesadillas. Si mi padre está viendo esto, que probablemente sí: hola papá, ¿qué tal? Tu hija está en la tele. De pequeña llamaba muchísimas veces a mis padres en plan: papá, 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 para que vinieran a mi cuarto, porque acababa de tener una pesadilla terrible, que a lo mejor ahora lo piensas y dices: ¿qué mierda es eso? No, pues yo recuerdo que una vez estaba durmiendo, yo tenía, no lo sé, 8 o 9 años, más o menos, no sé. Y mi cama antes estaba así y a los pies de la cama tenía mi escritorio. Y ahí pues tenía muchos lápices, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo era como muy fan de de los lápices estos que te vienen que son malísimos, en verdad son una mierda, ni los he utilizado. Pero me gustaban mucho porque tenían una especie de muelle y con un muñequito ahí que se movía tal, y como que los coleccionaba, tenía un montón. Y me acuerdo que me desvelé por la noche, tal, no sé qué, no sé cuánto, y me volví a dormir, y como que cuando me volví a despertar sentía que había 2 lápices en concreto, porque esos lápices los había conseguido en el dentista y eran exactamente iguales, que eran con una rana que daba muchísimo mal rollo. Y recuerdo que yo estaba en la cama así y yo creía, y el aspecto de esos lápices había cambiado totalmente a dientes afilados, a una cosa muy extraña. Y pensaba que me iban a matar, esos bichos, y yo estaba así: no, unos putos lápices. ¿Qué dirás tú? ¿Hola, Mary? ¿Qué te pasa? Y recuerdo que lo pasé muy mal porque no podía gritar, o sea, yo tenía la sensación de que no podía gritar, y lo que hice fue muy gracioso cuando me levanté, porque es que me fui sola y digo: ¿hola? ¿En qué momento? Y lo que hice fue primero levantarme, coger los lápices, y después, en esa época yo era muy religiosa, era muy creyente, Jesucito en mi corazón, y en ese momento yo estaba yendo a catequesis para hacer la comunión, creo, no lo sé, yo iba a catequesis, y recuerdo que tenía como un librito así donde había oraciones, las típicas oraciones y tal, y luego tenía como 2 crucifijos de madera, chiquititos así para llevar en el colgante. Y entonces pues yo recuerdo que lo que hice fue coger los lápices por el muñeco, o sea, agarrándolos así, y me puse a rezar todo lo que había en la libreta, me puse los 2 crucifijos y me acosté, en plan, apretando con toda mi fuerza los muñecos y durmiendo en plan de: os tengo bien agarrado, no me vais a hacer una puta mierda, porque si no os reviento. Y creo que luego escondí los lápices o algo al día siguiente, porque dije: paso. Y ya, cazafantasmas. Luego ahora hacemos un salto mortal hacia la adolescencia. Creo yo que con 17 años, sí, con 17 años, sí, 16, 17 años. Y por esa época, rollo bachillerato, sobre todo segundo bachillerato, mi salud mental estaba muy inestable, o sea, pendía de un hilo, muy, muy, muy inestable. Tenía mucho insomnio en esa época, o sea, ya había tenido episodios de insomnio hace años y tal. Llevaba durmiendo mal pues muchísimos años, pero no era tan frecuente como en esa época, porque prácticamente tenía pesadillas casi todos los días, pero no pesadillas de susto y ya está, sino pesadillas rollo más psicológicas que te hacen daño a la cabeza, básicamente por el estado en el que estaba. Y también pues empecé a tener parálisis de sueño, porque literalmente dormía tan mal, dormía como 3 horas al día, rollo que me acostaba, pues claro, iba al instituto, entonces me tenía que levantar el día siguiente temprano y me acostaba a las 10 o a las 11, pero es que no podía pegar ojo hasta las 4 de la mañana, hasta las 5 de la mañana. Era muy fuerte porque literalmente no podía dormir, porque mi cabeza no paraba de dar vueltas, y era una movida súper chunga, porque literalmente me despertaba a las 7 de la mañana y decía: es que no quiero ir a clase, me quiero quedar en mi cama, pero es que además no podía dormirme. Y luego pues lo que conlleva eso, estar todo el día con un montón de pesadez, que si me dormía en clase, que si no sé qué, no prestaba atención, mi concentración era nula, pero luego después para los exámenes me venía bien porque me ponía a estudiar hasta las tantas de la mañana y al final pues en un día pues me aprendía todo. El caso es que en esa época pues tuve muchas parálisis de sueño y casi todas eran lo mismo. Eran en plan estar yo acostada. Yo normalmente la posición que tengo para dormir es o a un lado, o sea, a un lado de la cama, de lado, uno al otro, o boca abajo. Y normalmente lo que yo tenía en esa época, pues mis
parálisis de sueño, al final acababa dormida boca arriba, pero sin yo quererlo, porque obviamente la posición al dormir mientras te estás durmiendo, pues eso no lo puedes controlar. Pues yo recuerdo que sobre todo lo que sentía era no era ver nada, no era ver, sino sentir. Y yo lo que sentía era una presión en el pecho increíble, de rollo de que había alguien encima mía, acostada encima mía, encima de mi pecho, y no me dejaba respirar, y no me dejaba levantarme, no me dejaba moverme, no dejaba hacer nada. Y entonces pues te entra ansiedad, obviamente, de joder, no me puedo mover. Y imagínate tú, mi única salvación era en ese momento llamar a mi padre, y dirá, pues con 17 años llamar a tu padre porque tienes una pesadilla. Y aún así no podía llamar a mi padre porque no podía hablar. Hacía el esfuerzo de intentar gritar, pero no emitía ningún sonido. Una sensación súper angustiosa, y es que eso, yo lo he pasado muy mal, porque ese momento en el que te encuentras como encerrado en tu cama, de no poder levantarte ni no poder hacer nada, eso es horrible, tío, eso es horrible. Y eso es básicamente sentirme aprisionada y que no podía respirar, y una ansiedad terrible. Y eso lo he tenido así de veces durante esos años. Luego después, con el tiempo y tratándome más o menos, pues he podido como controlarlo. Pero es cierto que en los momentos de estrés y de ansiedad eso no lo puedes controlar tú, y es una cosa muy difícil que requiere mucho tiempo, y yo no tengo ese tiempo. Y ahora, por último, la última experiencia paranormal, por así decirlo, fue ya pues el año pasado, sí, más o menos, que mi nivel de ansiedad había bajado, obviamente estaba en un entorno diferente y estaba mejor psicológicamente, y ya no estaba tan acostumbrada a tener pesadillas, y como que eso ya se había calmado. Pues un día que estaba en casa, no en esta casa, sino que estaba en mi casa, estaba durmiendo tal, y de repente me despierto, estaba de lado, o sea, no estaba boca arriba, estaba de lado, y escucho que tocan la puerta, y era temprano, rollo 6, 5 de la mañana. Y claro, yo no sabía quién era, pero es que se sintió tan real escuchar yo a alguien que golpeaba la puerta de mi cuarto, y era como, hola, intentaba levantarme y no podía, porque tenía la sensación de que alguien estaba durmiendo a mi lado, de que había algo que estaba a mi lado, y que como me diera la vuelta me iba literalmente a morir. Y más de lo mismo, en vez de aplastada desde arriba, era más bien que me apretaba desde el lado, como que algo me estaba abrazando y que no me dejaba salir de la cama. Y mientras tanto yo me estaba paranoiando porque yo acababa de escuchar a alguien tocando la puerta. Por la mañana, cuando me desperté, le pregunté a mi padre que si me había llamado a la puerta, porque él normalmente para despertarme, él toca la puerta y la abre, en plan y me avisa de que ya es la hora de despertarse. Pero es que nada más que escuché el sonido de la puerta, y mi padre me dijo que no, que en ningún momento me había tocado la puerta, nada más que cuando me había despertado, que no me había tocado la puerta ni nada. Y eso fue lo que me rayó, de cómo la cabeza es capaz de crear esas alucinaciones, ya no solamente esas alucinaciones de que tú veas algo, de algo moverse o un montón de ropa que parece una figura, sino auditivas, de escuchar cosas. Porque yo he escuchado muchas veces cosas y es muy heavy. La cabeza es algo fuerte. Y bueno, eso es todo. Contadme en los comentarios si alguna vez habéis experimentado estas situaciones. Y si no la habéis pasado, tenéis muchísima suerte, porque eso, ponedme vuestras vainas ahí. Y pues lo de siempre, comentad si os ha gustado el vídeo, si habéis tenido alguna experiencia como tal, si no habéis tenido ninguna. Qué os parece, y si habéis tenido algún problema con el sueño, qué hacéis para tratar esos problemas de sueño. Y darle me gusta, compartid y suscribiros si es la primera vez que veis un vídeo mío. ¡Chao!